Eh, Hoy día, hermanos, es lunes 3 de febrero. Lunes 3 de febrero, hermanos. Eh, el título de la lección para hoy día ahí está en la pantalla. A ver, por favor, alguien puede prender su micro y dar lectura a este título. Y es que se ve o no se ve, hermanos, confirmen. A ver, alguien. Es totalmente bondadoso y justo. Muy bien, gracias, hermana. Ahí está en la pantalla, hermanos, el título de la lección para hoy día. Dice, Dios es totalmente bondadoso y justo. Miren ahí la palabra totalmente. ¿Qué significa esa palabra? No totalmente, ¿no? Absolutamente. Otro, claro, no, no es parcialmente, no, en cierta parte, no, sino totalmente bondadoso y también justo, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta que quieran hacer respecto a este título? ¿Algún comentario, hermanos? A ver, hermanos, Dios es totalmente bondadoso y justo. De eso Eh, vamos a estudiar. hermano Sí, justo, participe, hermanos. bueno, a mí me encanta ver las estrellas, me encanta mirar videos, ¿cierto?, del espacio y cada vez me asombro más porque nosotros a veces nos sentimos tan grandes en este mundo y resulta que somos tan pequeños. En el universo hay trillones y trillones de estrellas, hay galaxias, hay vías lácteas. Y la verdad es que si nos ponemos a mirar desde fuera del universo, no somos nada. O sea, ni siquiera nos vemos, somos polvito, nada, nada, ni siquiera polvo. Entonces me pongo a pensar en que Dios es el creador de todo este universo maravilloso y, y pensando en ese gran Dios que tenemos, cuando nosotros hablamos de ese total, a veces nos ponemos en la parte humana, pero ese absoluto de Dios es tan grande, mi hermano, como cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, no es ese de tal manera nuestro, es uno muchísimo, muchísimo más grande. Dios no tiene tintes medios, Él es absoluto en todo y su bondad, cuando hablamos de su bondad y nosotros pensamos en nuestra vida y en nuestras aflicciones muchas veces, ay, muchas veces a lo mejor alguien pensará Dios no es tan bueno o solamente nos da cosas malas, pero incluso hermano esas cosas malas que nosotros pasamos son buenas para nuestra vida, así de bueno es Dios, que incluso esas cosas malas son para nuestro bien y es justo porque nos da a ver, nos da conforme a lo que merecemos y si nos ponemos a pensar, nosotros no merecemos nada, pero gracias a Jesucristo, ¿cierto? Podemos recibir todas esas bendiciones, digo bendiciones especiales porque hay bendiciones que recibimos igual, como hablábamos hace un rato, ¿cierto? Que vemos la luz solar, como vemos, respiramos, sentimos el aire, esas son bendiciones que recibimos solo por el hecho de existir, pero las bendiciones que recibimos por ser hijos de Dios, que aceptamos a Jesucristo, eh, son aún mayores y hay bendiciones que recibe Jesús y que nosotros por el hecho de, recibir, de aceptarlo a Él también las recibimos. Es maravilloso pensar en eso, pero siempre tenemos que ser humildes y darnos cuenta de que no somos nada, de que no merecemos nada. Y en ese contexto vemos que Dios es maravilloso. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Así que, hermano, participa, prende tu micro, pregunta, comenta también. Estamos estudiando este tema de Dios es totalmente bondadoso y justo. Los hermanos, surgen preguntas aquí, todo, creyentes y no creyentes, se escuchan estas preguntas, ¿no? Vamos a ver. Acá una pregunta, a ver, al final, la última pregunta, vamos a ver, ¿no? Vamos a ir a la última pregunta que nos hacen, interesante, hermanos. ¿Por qué un Dios tan bueno permite tanta maldad en este mundo? Entonces, una persona creyente o no creyente se pregunta, ¿no? Entonces, ahora vamos a estudiar acerca de que Dios es totalmente bondadoso.
¿Y por qué entonces Dios tan bueno permite tanta maldad en este mundo? Esa es la pregunta final, hermanos. A ver, entonces tenemos que contestar esa pregunta, hermanos. Tenemos que reflexionar y pensar. Ahí, ¿no, hermanos? A ver si alguien ya quiere dar respuesta, hermanos, a esa pregunta que todo ser humano se hace, ¿no? Creyentes y no creyentes hacen esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? He escuchado, ¿no? Que dicen, no, pero si estoy haciendo bien, me estoy alimentando bien, soy la persona que más me cuido en la alimentación y todo, ¿por qué estoy mal prácticamente todo? Pues todo esto mal, dice, pero ¿por qué? No entiendo, dice, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, no? Si estoy haciendo lo bueno, pero ¿por qué estoy mal? Entonces, esa es una pregunta, escuchar, ¿no? Esos clamores, dice, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? No sé, tal vez tú también te preguntes, hermano, hermana, ¿no? Y al estudiar, hermanos, sí, que estos textos bíblicos sería muy bueno, ¿no? Leer en el contexto, o sea, más arriba, más abajo, cuando habla, ¿no? Respecto a que Dios es totalmente bondadoso y justo. Vamos a ver, hermanos, nuestra lección, pero participa en cualquier momento, hermano, prende tu micro. ¿Me gustó? Sí, hermano Marcelino, por favor, Bueno, participa. la Buen día. pregunta es bastante interesante. Bien, vamos a hacer la práctica. Hermano Gustavo, digamos, llega a tu casa alguien que nunca lo vistes, jamás le conociste y te pide ingresar a tu casa, a tu privacidad. ¿Lo permitirías que nunca lo viste a alguien? No, pues. Una persona a quien no conoces, tú no le permites entrar a tu casa, a menos que venga alguien que tú conoces, por ejemplo, el director de jóvenes de tu iglesia, o viene el pastor a visitarte, a orar con Dios. Le haces entrar con gusto. Igualmente, nosotros, si no permitimos entrar a Dios en nuestro hogar, ¿cómo queremos que las cosas nos vayan bien? Nuestro corazón corrompido hace cosas desleales y cuando las consecuencias vienen decimos, es un Dios malo, ¿cómo permite? No, si no las dejamos entrar a nuestro corazón, al Dios, para que arregle las cosas, y Dios tampoco puede entrar a nuestro corazón hacia la fuerza. Por lo tanto, no es que Dios es el que está provocando esas cosas, sino nuestra propia decisión de alejarnos a Dios son las cosas que cosechamos o vemos en la calle. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, pues por ahí, hermanos, ya estamos viendo la respuesta, ¿no? A esa pregunta que el ser humano se hace, ¿no? ¿No? Y justamente a una hermana le habían preguntado, pues, ¿no? Allá me parece en Estados Unidos, ¿no? Y, y le dijeron eso, pues, hermanos, ¿no? ¿Por qué Dios ha permitido que las Torres Gemelas de Estados Unidos, dicen, ¿no? ¿Por qué ha permitido, no? ¿Por qué han derribado esas Torres Gemelas? Dice. Entonces, la respuesta de la hermana a las personas, no sé si eran periodistas los que le preguntaron, entonces ella dijo, bueno, Dios es respetuoso, ¿no? Es respetuoso de las decisiones del ser humano. Estoy tratando de sintetizar, ¿no? Su respuesta. Eso es lo que había dicho, ¿no? Que Dios es respetuoso. Como dijo nuestro hermano Marcelino, ¿no? Es que Dios no puede meterse en la vida de una persona, de un pueblo, o sea, si es que no se le permite. Entonces, la protección, el cuidado está cuando Dios se le permite, ¿no? Pero cuando se le desconoce, ¿no? A Dios, entonces Dios es respetuoso y se retira, ¿no? De ese lugar. Entonces, esa fue la respuesta, ¿no? De esta hermana, ¿no? A los periodistas, ¿no?
que Dios es respetuoso de nuestras decisiones. Si uno no quiere, como dice ahí el hermano Marcelino, la protección, no le quieres, no quieres que esté en tu casa, que dirija a tu familia, que sea el amparo, el cuidado, que esté ahí, entonces Dios pues no puede a la fuerza meterse, cuidarte, ¿no? Porque tú quieres hacer lo que tú quieres. Y justamente, hermanos, la Biblia, en el contexto de todo texto bíblico que leamos, está hablando de ese asunto, ¿no, hermanos? Hermano Que Dios, Justo, sí, sí, hermano, quizás añadirle algo más. Mire, respecto a Estados Unidos. Estados Unidos fue fundado con la Biblia en la mano, todos sus precursores, ¿no? De su independencia, aquellos, George Washington, bueno, tantos personajes importantes, ¿no es cierto?, están allí. Ellos, con la Biblia en la mano, ellos fundaron el país que es ahora poderoso, ¿no? Pero en este momento se están cayéndose a los pedazos todo aquello que ellos soñaban. Porque sacaron la Biblia de las escuelas, de las universidades, y ahora recién están abriendo la puerta que la Biblia entra a las cárceles. ¿Por qué? Porque saben que la Biblia transforma la vida. Los libros de los hombres informan, pero la Biblia transforma la vida del ser humano. Y igualmente, ese mismo paso están siguiendo los países pequeñitos como somos nosotros, ¿no? Igualito también, no quiere sus congresos están diciendo, no, queremos que nos visiten los cristianos, déjanos vivir lo que queremos, ponemos en la cárcel a aquel que esté tocando su puerta a la otra persona. Esas cosas, el diablo se goza viendo estas cosas, es calamidades, y las consecuencias vienen, pues. Lejos de Dios, ¿qué podemos hacer? Nada. muy bien, hermanos, ahí está. Comenta, hermano, también tu pregunta. La historia, pues, nos habla, ¿no? Respecto, o nos da respuestas, ¿no? A la pregunta que se está haciendo aquí en la lección, ¿no? La última pregunta que nos dice, si Dios es bueno, ¿por qué, pues, hay estos problemas? ¿Por qué sufre el inocente? ¿Por qué me ha venido esto y aquello? A veces uno se pregunta, ¿no? Pero hermanos, en su generalidad, pues no, eh, estamos viendo a través de la historia de que, por ejemplo, en Francia, ¿no? En Francia, ese país, ¿no? De Europa, Francia, un país desarrollado, y hace mucho tiempo, pues hermanos, ahí ustedes seguramente recuerdan a Napoleón Bonaparte, ¿no? Que era francés, bueno, tenía pues un poder político y todo esto, ¿no? Más que todo, hermanos, su cultura, sus conocimientos que tienen, ¿no? Y hermanos, en ese tiempo pasado, hermanos, en el tiempo pasado, ¿no? Eh, Francia decretó, o sea, vamos a pensar ahí, su Congreso de Francia decretó, pues, ¿no? Sus máximas autoridades, todos, por decreto de que no existe Dios, no existe Dios. Miren, ¿ah? Y se condenó a la Biblia, hermanos, se le sentenció a la Biblia a la muerte. Hermanos, imagínense que todas las Biblias han sacado de todas las casas y lo han llevado a la plaza y han hecho una hoguera. Han quemado todas las Biblias, hermanos, todas las Biblias han quemado allí. Incluso sus filósofos, no sé si es Robespierre, no, sus filósofos, entonces ahí decía uno de ellos, no, creo que es Robespierre, él decía, ¿no? 12 ignorantes pescadores han difundido este evangelio en todo el mundo, ¿no? ¿No? Y pero un solo francés lo va a hacer desaparecer todo, o sea, pensando que él podía hacer desaparecer todo. Miren lo que han hecho, ¿ah? Entonces han dicho, no hay Dios, entonces Dios para nosotros es la razón, han dicho, ¿no? La razón, o sea, el pensamiento, el razonamiento, ese es el Dios. Y como muestra de ello han puesto a una mujer prostituta, ¿no? Ahí, o sea, un símbolo, ¿no? De la razón, sí, a esa mujer lo pusieron ahí en lugar de Dios, no hay Dios, dicen, no hay Dios.
¿Qué pasó, hermanos, con Francia cuando decretó todo eso? La historia, hermanos, la historia confirma todo eso, lo que estoy diciendo, y está escrito también ahí. Hay un libro de historia que es El conflicto de los siglos, uno puede leer ahí, ahí se ve la historia de este mundo. Hermanos, y en otros libros, pues, de historia también, hermanos, ahí está confirmado. Vino, pues, ahí la revolución, bueno, el caos vino, y bueno, en vez de que la Biblia desaparezca, hermanos, por más que lo quemaron todas las Biblias, de la casa de este mismo hombre, ¿no? Este filósofo, se ha creado, pues, una imprenta donde han salido Biblias. Él ha muerto, pero las Biblias no han desaparecido, más al contrario, han aparecido más Biblias, ¿no? El hombre puede decir lo que sea, el país puede decretar que no hay Dios. Caos hubo, hermanos, y todos ellos mismos han sido guillotinados, hermanos, le han cortado la cabeza, el mismo pueblo, ¿no? Entre ellos. E incluso han decretado de la semana. ¿Quién ha dicho que hay 7 días en la semana? ¿Quién ha puesto eso? La Biblia dice que Dios ha puesto pues 7 días a la semana. ¿Quién ha dicho que hay sábado y todo? No, séptimo día es sábado. No, ahora vamos a decretar en Francia, dice, han decretado, pues hermanos, la semana que va. Ahora va a ser la semana de 10 días. Así, hermanos. Mira, los franceses, así incrédulos, así han decretado, pues hermanos, una semana de 10 días. No es 7 días, sino 10 días. Y hermanos, ¿acaso han podido vivir? Ellos se han dado cuenta, hasta los animalitos, la misma naturaleza no podía vivir así en una semana de 10 días. Tenían que volver a los 7 días nada más, pues, ¿no? A lo que Dios ha establecido. Bueno, así es, hermano, la historia hace ver y seguramente, ¿no? Uno en la propia vida misma ve, hasta en uno en su propia vida puede ver que Dios siempre tiene la razón, que Dios es justo, que Dios es recto, que Dios es misericordioso y todo ello, ¿no, hermanos? Muy bien, hermanos, así que estamos comentando, ¿no? Respecto a esa pregunta, ¿no? Que se hace al final de esta lección. Pero vamos a leer los comentarios del folleto de Escuela Sabática. Aquí, hermanos, en este comentario dice, Dios no se limita a afirmar que ama la justicia y a llamar, dice, a las personas a amar y a hacer justicia. O sea que Dios no solamente, hermanos, está afirmando, está diciendo que Él ama la justicia, no solamente dice, no solamente está diciendo también a todos nosotros, nos dice, no, que ustedes también tienen que amar la justicia. No, no, no solamente dice, sino, hermanos, que él mismo ejemplifica perfectamente e inquebrantablemente estos rasgos. O sea, él da el ejemplo, pues, hermanos. Él, ¿no? Viene a esta tierra como ser humano y él, hermanos, ejemplifica, pues, o sea, nos muestra como modelo, como ejemplo, lo que es Dios. Entonces, él muestra, ¿no, hermanos? Lo que es la justicia, pues, ¿no? La justicia, la misericordia, hermanos. Él, y hasta que lo muestra en la cruz del Calvario también, ¿no? Con su propia vida, que es justo y que es misericordioso. Él da con, o sea, ejemplifica. Y esto es importante, hermanos, ¿ah? Una cosa es la teoría, una cosa es lo que decimos, otra cosa es practicar lo que decimos. O sea, entrar, o sea, a experimentar, ¿no? Así como Dios lo muestra con su experiencia, ¿no? En esta tierra. Muestra lo que Él dice, lo que es justo y lo que es misericordioso, hermanos. Entonces, la escritura, hermanos, enseña que Dios es totalmente, pues, santo, fiel, justo y amoroso. No solamente es la teoría, sino en las obras Dios muestra eso, ¿no? Que es santo, fiel, justo, amoroso. Dios solo y siempre, hermanos, hace lo que es amoroso, recto y justo, hermanos. Esto es una afirmación cierta, ¿no? Al 100%, ¿no? Solamente Dios hace pues las cosas rectas, justas. Entonces ahí surgen pues las preguntas, pero ¿por qué estas cosas están mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué sufre el inocente? ¿Por qué esta desgracia? Y hasta en Job, por ejemplo, ahí se ve, ¿no? Si era fiel todo, ¿y por qué le ha venido las desgracias? Sus hijos han muerto, ha tenido desgracias, todas sus riquezas ha perdido.
de la noche a la mañana. ¿Por qué? Entonces, uno necesita una respuesta, ¿no? ¿Por qué se ha enfermado? Si él practicaba todos los consejos de salud, ¿por qué? Hermanos, entonces, son preguntas, ¿no? Claro que uno se hace y hay que encontrar la respuesta, pues, entonces vamos en esa dirección, ¿no? Entonces, más o menos da la idea, ¿no? A veces hay el cuestionamiento, es el que hace el cuestionamiento, ¿no? Es pues Satanás, hermanos. El conflicto que hay en esta tierra y en el universo entero es que este ángel, que Dios lo ha creado perfecto, bueno y todo, ¿no? Independizándose de Dios, pues le ha hecho la guerra a Dios y le ha acusado a Dios, ¿no? De que no es amor Dios, no es misericordioso, que no es justo Dios. Ese le ha cuestionado, sí, hermanos. Ese es el conflicto, pues, ¿no? Claro, Dios podía haberlo matado a Lucifer en un instante, ¿no? Y habría hecho otro ángel, ¿no? Pero Dios, como es recto, es justo, ha dejado que se demuestre, pues, ¿no? Lo que está afirmando él, que eso es cierto. Pero el diablo no ha podido, pues, demostrar que realmente Dios es injusto, que Dios no es amor o que su ley no sirve. Bueno, hermanos, eh, no ha podido, pues. Más bien el Señor, o sea, Dios ha demostrado lo que es justo y que es amor en la cruz del Calvario. Entonces, el conflicto ahí prácticamente como que ya termina, ¿no? Ya termina, ¿no? Entonces hay un breve tiempo, más bien para los que estamos viviendo, para que nosotros nos acojamos, ¿no? A esa misericordia de Dios y a esa justicia de Dios para vivir eternamente en este universo donde ya no habrá ni Satanás, ni el pecado, nada de malo, ni muerte tampoco habrá. Así que hermanos, ahí está la pregunta, ¿no? Que lleva a reflexionar, a pensar, ¿no? Bueno, continuamos, dice aquí, Él nunca, o sea, Dios nunca hace algo malo, hermanos. Nunca, Dios nunca hace algo malo. Hermano, hermana, puedes preguntar, ¿ah? Puedes comentar también. Y aquí nos está pidiendo, hermanos, que leamos Deuteronomio 32:4, Salmo 92:15. Y hay que contestar la pregunta, dice, ¿qué enseñan estos pasajes acerca de la fidelidad y la justicia de Dios? Vamos a ver estos pasajes bíblicos. Deuteronomio 32:4. Dice así, hermanos. Él, o sea, Dios es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Ahí está la palabra de Dios, hermanos. Ahí está la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esta afirmación que se hace aquí en la palabra de Dios respecto a Dios, Él es la roca. Hermanos, ¿qué significa eso que Él es la roca? Pues, hermanos, ustedes saben, hermanos, que la roca, una roca, nos da la idea de protección, pues, ¿no? La roca. Imagínate las olas, ¿no? Del mar que vienen y azotan y golpean a la roca y la roca, firme está ahí la roca. No lo mueve a la roca, por más que venga con mucha fuerza las olas, ¿no? Ahí está la roca. Es un símbolo la roca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, ¿no? El hombre sensato construye su casa sobre la roca, o sea, sobre Cristo. Pueden venir todas las calamidades, ataques del enemigo, pero si nuestra vida está ahí fijo en Jesús, pues no pasa nada, hermanos. No puede hacer nada el enemigo. La roca, hermanos. Y también ahí ese símbolo de la construcción del templo de Dios, hermanos. El templo es pues la iglesia del Señor. Es un símbolo, ¿no? El templo. Pero para construir, ¿no? Ese templo con piedras, la piedra principal es pues la roca, es pues Jesús. Y nosotros somos otras piedritas en esa construcción del templo simbólicamente, la roca.
Por eso dice ahí, Él es la roca, hermanos, es la roca que nos protege, por eso la palabra roca. Él es la roca cuya obra es perfecta. Hermanos, eso hay que entender. Simplemente abrir los ojos, pues no, hermanos, para vernos incluso nosotros mismos, mirar cómo funciona nuestro cuerpo humano, ¿no? Que es una maravilla, hermanos. Cualquier órgano que veamos, ¿no? Cómo el corazón funciona, bombea continuamente, cómo es que funciona, hermanos. Es una maravilla, pues es una admiración. Qué sabio ni qué sabio de este mundo pueda, se va a admirar, pues va a caerse de espaldas cuando uno investiga realmente el funcionamiento, ¿no? Y cómo Dios ha creado todo eso, ¿no? Y cada órgano, ¿no? Y cada célula de nuestro cuerpo es una maravilla, pues, hermanos. ¿Ah? Y así, hermanos, mira nada más la naturaleza, las plantas, el alimento que Dios tiene preparado a través de la tierra. Vemos una manzana, una fruta que podemos comer, es la comida que Dios, y ahí vemos el amor, las flores, cuánto nos ama Dios a nosotros y nos ha puesto como una casa aquí, pues no, este mundo, esta naturaleza. A pesar que ha entrado el pecado, hermanos, pero todavía uno puede ver que realmente Dios es amor y Dios es perfecto también. Si hay cosas que a uno no le agrada es por el pecado, pues ahí están los precipicios y todo, pero antes no era así, era todo perfecto, hermanos. No, sino el diluvio ha desordenado todo eso, ¿no? Consecuencia del pecado. Bueno, él es la roca cuya obra es perfecta, hermanos. Es perfecta, hermanos. O sea, no debe haber en nuestra mente dudas de que todo lo que hace Dios es perfecto, hermanos. Porque todos sus caminos son rectitud, hermanos. No hay nada de favoritismo, no hay nada de corrupción en Dios, no hay nada. Es recto Dios, rectitud, hermanos. Sus caminos son de rectitud. Dios de verdad, hermanos. Lo contrario, hermanos, este ángel, pues es el padre de la mentira, ¿no? Es el engaño, ¿no? En este mundo donde estamos en el conflicto, hermanos, está la verdad, que es Dios, y también, pues, la mentira, que es prácticamente el padre de la mentira, es el diablo, ¿no? Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, pues hermanos, no hay nada de malo en nuestro Dios, en él, dicen, ¿no? Sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Bueno, y esto en la experiencia misma, hermanos, estamos viendo que se muestra pues a través de Jesús y en este mundo, hermanos, todo lo que Dios ha hecho, incluso con el pueblo de Israel, es así, justo y recto, hermanos. Bueno, si uno lee en todo ese contexto, hermanos, este capítulo, sería bueno uno lea Deuteronomio 32 y entonces, ¿por qué surgen los problemas? ¿Por qué los males? ¿Y por qué las preguntas que uno hace? Ahí explica la respuesta. Cuando lees todo el capítulo y te das cuenta que realmente sí, pues el problema somos nosotros, los humanos, que nos hemos apartado de Dios y el ser humano, pues es el que genera todos los males para sí mismo y para también este mundo, ¿no? Entonces uno cuando lee, hermanos, en todo su contexto, entiende, ¿no? O da respuesta a esas preguntas que hemos hecho. Salmo 92:15 de igual manera. Dice ahí, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia, hermanos. Si uno lee, hermanos, todos estos capítulos, ahí uno se da cuenta. Vamos a poner un ejemplo, a ver, vamos a leer este Salmo 92 en su contexto, un versículo anterior y leemos un versículo posterior para que nos demos cuenta que la respuesta a esas preguntas que hacemos están ahí mismo. Ahí vamos a ver, entre el Salmo 92, estamos viendo aquí, ¿no? El Salmo 92 y el 15, queremos ver eso, ¿no? 92:15. A ver, vamos a ver aquí. Salmo 92:15, ¿no? 92, a ver dónde está. Aquí, 92 y el 15. Ahí está. Y es el último versículo, ¿ah? Ahí, hermanos, dice, para anunciar cuán recto es el Señor, voy a agrandar las letras acá, así. Muy bien, ahí está. Dice aquí, hermanos, miren, para anunciar, dice aquí,
Cuán recto es el Señor, Él es mi roca y que en Él no hay injusticia, ¿no? Para anunciar cuán recto es el Señor. Él es mi roca y que en Él no hay injusticia. Y si leemos versículos anteriores, ¿de qué está hablando, hermanos, no? Aún en la vejez darán fruto, dice, estarán vigorosos y muy verdes. ¿De qué está hablando? Uno siempre tiene que leer textos anteriores, no textos anteriores, hermanos. Y si uno lee entonces desde el principio, entonces ve aquí, ¿no? Eso es un cántico, dice, ¿no? Para el día de reposo. Y dice, bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo, ¿no? Bueno es, dice el salmista, ¿no? Inspirado por Dios. Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por la noche. Bueno es eso, hermanos, que estamos haciendo eso. Estamos anunciando esta mañana la bondad de Dios y en la noche también debemos anunciar la fidelidad de Dios, que Dios es fiel. No, no es infiel Dios, Dios es fiel, hermanos. No, estemos pasando lo que estemos pasando, hermanos, es así. Aparentemente pareciera que Dios nos ha dejado y uno puede estar pensando, ¿no? Pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero hermanos, al final de cuentas, uno se va a dar cuenta de que siempre Dios es fiel, hermanos. Con la laúd de 10 cuerdas y con el arpa, con la música sonora de la lira, porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras. Cantaré con gozo ante las obras de tus manos. Ahí está. Cantaré con gozo ante las obras de tus manos. Claro, mirar nada más, hermanos, lo que Dios ha hecho es algo perfecto, maravilloso, que uno puede alabar a Dios, no decir realmente, qué grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundos tus pensamientos. Es así, hermanos. El hombre torpe, ahí hablándonos de por qué los problemas, hermanos. El hombre torpe no tiene conocimiento. ¿Ah? El necio no entiende esto, pues, hermanos. Por eso la Biblia misma dice, el necio dice, pues no hay Dios. Es que nosotros los seres humanos somos el problema, ¿no? Y nosotros nos causamos por nosotros mismos los problemas, pues, hermanos, ¿no? Bueno, claro, el enemigo entra en función ahí para entorpecer al ser humano, ¿no? Entonces el hombre torpe que dice cosas porque no tiene conocimiento, ¿no? El necio, aquel que dice que no hay Dios, pues no entiende esto, ¿no? Que cuando los impíos, hermanos, brotaron como la hierba, los impíos, o sea, los que nada que ver con Dios, brotaron como hierba en este mundo, hermanos, florecieron pues todos los que hacían iniquidad. Entonces ahí, pues se ve en el mundo iniquidad. Solo fue para ser destruidos para siempre. Y esto hemos estudiado la justicia de Dios, la ira de Dios, hermanos. Entonces viene, que es manifestación también del amor de Dios. Y eso es también la obra perfecta de Dios. Pero tú, oh Señor, dice aquí, excelso eres eternamente. Y está, hermanos, Él es excelso. Porque tus enemigos, Señor, porque tus enemigos perecerán, serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. Así que, hermanos, nosotros entendemos perfectamente, ¿no? Que Dios destruye la iniquidad, o sea, el problema que nos hace daño, que nos enferma, que nos da la muerte, hermanos, entonces está en pos de eso Dios, ¿no? Destruye eso, ¿no? No quiere que haya cosas malas en nosotros que nos hagan daño. Aún la muerte que viene para cada ser humano tiene solución, es la vida eterna, solamente descansar en la tumba, ¿no? Para luego despertar cuando Jesús venga por segunda vez. Pero tú, dice aquí, has exaltado mi poder como el del búfalo. He sido ungido con aceite fresco. Mis ojos satisfechos han mirado a los que me acechaban y oyen mis oídos de los malhechores que se levantan contra mí. El justo, entonces aquí miren, Dios que es justo, dice el justo, el hombre de esta tierra, ¿no? Que es justo, dice el justo florecerá como la palma. Si nosotros vamos a hacer lo que Dios dice, hermano, su voluntad, vamos a obedecer, entonces a eso le está llamando, ¿no? El justo florecerá como vamos a florecer como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor,
florecerá en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez, hermanos, darán fruto, dice, por más que seamos ya de edad, viejos ya, hermanos, dice, darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes. Miren, hermanos, para anunciar que cuán recto es el Señor, Él es mi roca y que en Él no hay injusticia. Alabado sea Dios, hermanos, porque aunque seamos viejos, estamos anunciando, hermanos, cuán recto es el Señor. Él es nuestra roca. Él es el que, en Él no hay nada de injusticia, hermanos. Así lo proclamamos nosotros también, hermanos, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos, se darán cuenta que leer todo, todo el capítulo nos ayuda a entender, ¿no? Ese texto bíblico. Y ahora, hermanos, pues, bueno, voy a volver, ahí está. El comentario, hermanos, dice, estos y muchos otros pasajes declaran que Dios es justo y amoroso. En Él no hay injusticia, hermanos, como dice Salmo 92:15. Y hay que comparar con Salmo 25:8 y 124. Pero ahí que dice, hermanos, Jehová es justo, no cometerá iniquidad. Cada mañana al despuntar el día, emite pues sin falta su juicio, pero el perverso no conoce la vergüenza, dice, ¿no? En Sofonías 3:5, ¿no? El perverso no conoce la vergüenza. Bueno, es así, hermanos. Leer todo el capítulo sería una maravilla, ¿no? Pero no vamos a poder hacer eso ahora. Tú lo puedes hacer, hermano. Salmo 9:7 al 8 dice, pero Jehová permanecerá para siempre. ¿Es cierto? Claro que es cierto. Es eterno nuestro Dios. Ha dispuesto su trono para juicio. Es cierto, hermanos. Su trono está dispuesto para juicio. En este conflicto necesariamente tiene que haber juicio. Y todos compareceremos ante este trono, ante el tribunal, ¿no? De Cristo, ¿no? Entramos al juicio, ¿no? Para juzgar, ¿no? Aunque todos somos pecadores, pero gracias a la misericordia de Dios que nos justifica a través de Jesucristo, a los que creen en Jesucristo, pues también saldremos, ¿no? Libres de la sentencia, ¿no? Que se da porque se ha pagado, lo ha pagado el Señor Jesucristo por nosotros, pues necesariamente el juicio. Pero el que no acepta, pues va a ser condenado a la muerte eterna. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, correcto. Salmo 145:9 al 17 dice igual, hermanos. Bueno es Jehová para con todos, hermanos, con todos los seres humanos es bueno. ¿Acaso la lluvia solamente cae para los buenos? Para todos cae, ¿no es cierto? La comida también está dispuesta para todos, ¿no es cierto, hermanos? Buenos y malos. Entonces, la salvación también es para todos, hermanos, para todos los que aceptan, pues, ¿no? Pero ya está provisto pues la salvación para todos, o sea, hay perdón para todos, pero lo único que tenemos que hacer es aceptar pues esa salvación, aceptar a Jesús y entonces nos perdona el Señor, ¿no? Porque Jesús ha pagado por nuestro pecado. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Y lo bendecimos, pues, no, hermanos, a nuestro Dios, ¿no? Y las obras que él ha hecho, pues alaban también a nuestro Dios. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Así es, la iglesia, hermanos, habla pues del poder de Dios, ¿no? Y también decimos, ¿no? La gloria de Dios. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino, ¿no? Es lo que estamos haciendo, hermanos, al estudiar su palabra, ¿no? Tu reino es reino de todos los siglos, es así, hermanos, ¿no? La iglesia del Señor. Y tu señorío en todas las generaciones. Siempre Dios es Señor, pues, ¿no? De señores. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Así es. Los ojos de todos esperan en ti. Así es, hermanos. Todos esperamos nuestros ojos en Dios, ¿no? Y tú les das su comida a su tiempo y abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Amén.
Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Amén, hermanos. Es así, eso es cierto. Es justo y es misericordioso, hermanos. Ahí está, hermanos, los textos bíblicos. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? Hermano, siéntate libre para comentar, preguntar. Seguimos, hermanos, con la lección. Dice, el Dios de la Biblia es juez justo. Eso dice en Salmo 7:11. Es juez justo. Y no solamente la Biblia lo dice, pues es verdad eso, hermanos, ¿no? En la experiencia, en la vivencia de un cristiano, creo que hay esa confirmación, ¿no? Confirmamos de que eso es cierto, que Dios es juez justo, con justicia juzga, hermanos. Entonces, uno se analiza su propia vida, yo analizo mi propia vida, entonces no puedo cuestionar a Dios. Y yo veo que Él es justo, ¿no? En todas las cosas que me esté pasando a mí, hermanos, es justo. Y por su amor, si estoy pasando pruebas, yo sé que eso es para mi edificación, para mi corrección, para que mi carácter sea como el carácter de nuestro Padre, ¿no, Dios? Entonces, ahí está. Bienvenidas también, pues, las pruebas que Dios pone, ¿no? O permite, ¿no? Que vengan, ¿no? Las dificultades y todo, ¿no? Para poder reconocer más a nuestro Dios. Él es juez justo, hermanos. En Él no habita el mal, no hay mal, nada de mal en Dios, hermanos, porque Dios es más bien juego consumidor para el mal, hermanos. Como enseña Primera de Juan 1:5, dice, hermanos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. No hay, hermanos, nada de tiniebla en Dios. De hecho, Dios no solo es perfectamente bueno, hermanos, sino que también, según Santiago 1:13, dice, no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Nosotros, hermanos, como seres humanos, el enemigo nos tienta, pues, ¿no es cierto? Y nos puede hacer caer. ¿No? Cuando nos separamos del Señor nos puede hacer caer. Pero a Dios no puede, pues no hay tentación para Dios. No puede ser tentado Dios por el mal, hermanos. No. Es verdad que en este mundo está el bien y el mal, pero no, el mal no le tienta a Dios, hermanos. Ni tampoco Él está tentando a nadie. No, no está tentado. Así dice la palabra de Dios, Santiago 1:3. Y en Habacuc 1:13 dice también, ¿no? Muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Es así, es, hermanos. Limpios son los ojos de nuestro Dios para mirar el mal. Y no puedes contemplar la opresión. No puede contemplar la opresión. Entonces aquí viene la pregunta, miren en la misma Biblia, ¿por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? Ahí está la pregunta, hermanos. No solamente no, el creyente, el no creyente se hace esa pregunta. Ahí está en la Biblia, hermanos. Miren, ahí está la pregunta. ¿Por qué a Dios le está diciendo, por qué miras con agrado, Señor, como que Dios se agrada, ¿no? Que lo están haciendo injustamente, tanta gente está matando, está robando, está adulterando, qué cosa no está haciendo este, la corrupción por acá, por allá a veces, ¿no? Entonces uno se pregunta, Señor, ¿y por qué estás mirando así tranquilamente o con agrado, mirando esas injusticias que hay en este mundo, ¿no? Eso está, pero en la Biblia y estás guardando silencio y no dices nada, Señor. Y a veces nosotros pensamos y decimos, Señor, condénalo pues a esto, Señor, por favor, corrígelo. Y así uno puede estar pensando. Y la Biblia está preguntando, ¿no? ¿Por qué? Así como con agrado, pues estás mirando, Señor, y estás guardando silencio cuando el impío devora pues al que es más justo que él. ¿Por qué, Señor, están prevaleciendo los impíos y los justos como que están perdiendo, Señor? ¿Por qué? Es una pregunta que hace en la misma Biblia. ¿Ahí en qué libro, hermano, estamos viendo ahí? Habacuc 1:3. Y sería bueno leer, ¿no? En su contexto todo y vamos a encontrar la respuesta que ya está, ya conocemos, pues, hermanos, ¿no? Sabemos, ¿no? Tal vez resumiendo, lo que el hombre siembra, pues eso cosecha. Y el hombre, porque está apartado de Dios, porque desconoce a Dios,
hermanos, vive bajo el engaño también del enemigo, las mentiras del enemigo, hermanos. Pues el hombre cosecha, ¿no? Eso, ¿no? De estar apartado de Dios. Pero Dios no nos deja. Él tiene misericordia y Él quiere usarnos y nos utiliza, pues, ¿no? Para hacer ver a la gente que hay solución para todo problema. Y si estamos sufriendo es porque estamos alejados de Dios y el pecado es el que nos destruye. Y mirar al Señor Jesús, creer, entonces ahí Dios, todas sus promesas que Dios dice, las bendiciones vienen allí, pues hermanos. Y si hay pruebas en nuestras vidas, hermanos, es para pulirnos, ¿no? Y es bueno esas pruebas también, ¿no? Que debemos recibirlo, pero Dios es perfecto y Él quiere vivir eternamente con nosotros y nos ama tanto, hermanos, que ha dado su vida por nosotros. No es que está Él ahí, como muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no viene, no? Eso han dicho desde tiempo antiguo que va a venir y nada que viene, dicen, no, sino que tiene paciencia Dios y no quiere que tú te pierdas, ¿no? Que yo me pierda, ¿no? Sino que procedamos al arrepentimiento, ¿no? A creer en Jesús y prepararnos para el encuentro, ¿no? Porque si no vamos a estar preparando, entonces, hermanos, pues va a haber mucho lamento cuando venga Jesús y uno pueda decir, ¿no? He perdido esa oportunidad, ¿no? De la salvación, el lamento. Bueno. Hermanos, en todo esto, la bondad y la gloria de Dios están indisolublemente conectadas, ¿no? La bondad y la gloria de Dios están indisolublemente conectadas, hermanos. Mientras que muchos idolatran el poder, hermanos, en este mundo uno quiere entrar al poder, ser gobernante tal vez, idolatran eso, el poder, hermanos, muchos. Dios es todopoderoso, pero solo ejerce su poder de forma justa y amorosa. Eso, hermanos, ¿no? De que cuando uno entra al poder se corrompe, ¿no? Raros serán, ¿no? Las personas que hagan lo correcto, ¿no? Todo está ya, como diríamos, cuando uno entra en la política, todo es corrupto, hermanos. Todo es corrupción. Hay ideas, ¿no? De un candidato y todo que propone hacer lo bueno, que va a ayudar al pobre, que esto va a hacer, pero cuando entra ya ahí y la gente, el entorno mismo ya está contaminado. Y si tú has entrado con buenas ideas, buenos pensamientos, ya te hacen pisar el palito, ya te corrompen también a ti. Y todo está así, pues está podrido, hermanos, este mundo, ¿no? El poder en este mundo, sí está así. Dios es todopoderoso, pero Dios no se corrompe, pues hermanos. Él es el único, ¿no? Pero solo Él ejerce su poder de forma justa y amorosa, hermanos. No es coincidencia que cuando Moisés le pidió, ¿no? A Dios le pide Moisés, te ruego que me muestres tu gloria, le dice. Entonces Dios, hermanos, le responde y le dice, no, haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro. Y de eso dice en Éxodo 33, 18 y 19. Lo estamos tratando de ver, ¿no, hermanos? Aquí el carácter de Dios. Es Dios también nuestro gobernante, nuestro rey. Así que cómo es el carácter de Dios, cómo es la gloria de Dios, realmente uno conocer. La lección, hermanos, lo que nos lleva es a tener esa experiencia, no solamente la teoría, sino a experimentar, hermanos. Hay que entrar en la experiencia, hay que comprobar. Y entonces cuando uno comprueba, entonces testifica también, esto es así, dice, ¿no? Con autoridad, donde vaya, donde esté, va a decir, porque ya ha tenido esa experiencia de conocer a Dios que es justo y que es misericordioso también, hermanos. Entonces Moisés ve pues realmente, ¿no? El carácter de Dios, hermanos, la gloria de Dios. Ahí dice, ¿no? En Éxodo 33, 18, entonces Moisés dijo, ¿no? Te ruego que me muestres tu gloria. Y el 19 dice, y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Proclamaré el nombre del Señor, dice, o sea, su carácter, el nombre es el carácter. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Ahí está el carácter de Dios, misericordioso, eh, eh, hermanos y hermanas, misericordioso del que Él
quiera tener misericordia. O sea, sabe de quién puedes tener misericordia, del humilde, pues hermanos, ¿no? Porque el que se enaltece no puede alcanzar la misericordia, solamente el humilde, hermanos, ¿no? Y tendré compasión de quien tendré compasión. De igual manera, el humilde, hermanos, ¿no? El que se humilla, el que reconoce a Dios, ¿no? Se da cuenta de lo que es, entonces alcanza todo esto, ¿no? Y también Dios hace justicia, pues aquí falta, ¿no? Más, que es justo también, de ninguna manera al malvado pasará por alto, pues, ¿no? Sino vendrá también, pues, ¿no? Su, oh, cosechará lo que ha sembrado. ¿Por qué un Dios tan bueno permite tanta maldad en este mundo? Esa fue la primera pregunta que nos hemos hecho, pero está aquí en la última parte, hermanos. ¿Por qué un Dios tan bueno permite tanta maldad en este mundo? Comparte tu respuesta en clase, dice. Entonces, el sábado podemos compartir la respuesta. Pero aquí también, hermanos, para terminar, para despedirnos, alguien puede compartir su ¿No me respuesta escuchó? también, hermano. Sí, hermana, por favor, participe. Bueno, sí, he estado escuchando atentamente y había un versículo en la Biblia lo estuve buscando, buscando y la verdad es que no lo encontré, pero hablaba en un momento en que Dios profetizaba acerca del exilio que iban a tener los israelitas por causa de alejarse, por causa de no obedecer, por causa de su idolatría y de todo eso, ¿cierto? Y el Señor les dice de que Él los entregaría ahí a Babilonia para llevarlos y que de allá, ¿cierto? Ellos clamarían y Él los escucharía y los traería de regreso. A veces nos preguntamos por qué ocurren tantas cosas y me acordaba del incendio que ocurrió acá también. Dios está al control de todo y Él no va a dejar que el enemigo haga algo que Él no quiere, aunque sabemos que hay cosas que no las entendemos. Con esto del incendio, que murió gente, que hubo gente que perdió sus casas, eh, reflexionaba en el tema de que Dios tenía un plan para cada uno, para aquellas personas que perdieron sus casas, para aquellas personas que perdieron un familiar en ese lugar, incluso para aquellos que estaban lejos y que pudimos ver el incendio allí y pudimos ir después. Dios tenía un plan. Y el asunto es ese, que el Señor quiere que nosotros estemos cada vez más cerca de Él, que le miremos a Él. El problema es que apartamos nuestra mirada y nos perdemos en este mundo. Yo pensaba el otro día en que en el cielo los ángeles son santos, o sea, es así, o sea, a lo mejor es una tontera, pero es así, y Dios quiere que nosotros seamos santos. Y ser santo significa mirarlo a Él y estar en armonía con lo que Él quiere para nosotros. Estaba leyendo allí en Jeremías y ellos, bueno, estaban en Babilonia y hablando acerca de esta profecía, dice, el Señor dice, cuando se les cumplan en Babilonia los 70 años, actuaré en favor de ustedes. Pero ¿por qué el Señor los llevó a Babilonia? Porque ellos tenían que aprender una lección. ¿Sí? Dice, y les cumpliré mi promesa favorable de hacerlos regresar a este lugar. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor permite muchas cosas porque eso es lo que quiere para nosotros. Él quiere nuestro bienestar y no nuestro mal. Y a veces necesitamos aprender una lección. Bueno, no debemos olvidar de que a veces es por causa de nuestras malas decisiones, pero cuando no entendemos el por qué nos está pasando, a pesar de que estamos actuando bien, así como lo hacía Job, ¿qué pasa, cierto? Tenemos que pensar de que Dios quiere que estemos más cerquita de Él. Algo hay todavía allí adentro que necesitamos cambiar. Dice aquí que entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Qué triste, hermanos, que muchas veces necesitamos que estas cosas malas ocurran para que tengamos que buscar al Señor.
Pero veíamos la lección, no sé si la hemos pasado ya, que me parece que sí, de que el pueblo de Israel estaba bien un tiempo, después, ¿cierto?, se iban nuevamente con la idolatría y el Señor no los castigaba, sino que era lo que ellos se acarreaban por causa de su desobediencia, ¿cierto? Le venía el mal y clamaban al Señor y oraban y el Señor los escuchaba y estaba con ellos nuevamente y los bendecía y allí estaban un rato bien y luego se apartaban. Y así es la vida del hombre, lamentablemente somos así. Cuando ya estamos bien, ups, nos olvidamos de Dios. Y tienen que venir las aflicciones, tienen que venir los problemas que el Señor permite para nuestro bien. Eso, mi hermanito. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Hermanos, también hay una respuesta aquí en Santiago, capítulo 1. Sería bueno que uno pueda leer, ¿no? Ese libro para encontrar respuestas, ¿no? El por qué. Dice aquí Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, siervo, ¿no? Servidor de Dios y del Señor Jesucristo, Santiago, ¿no? A las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Así empieza la carta, ¿no? Inspirada por Dios, ¿no? Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Qué dice, hermanos? Dice aquí, él, inspirado por Dios, dice, debemos estar con gozo, con sumo gozo, hermanos. ¿Cuándo? Cuando vienen las pruebas, dice, hermanos. A ver, no sé quién piensa, ¿no? Que bienvenido a la prueba, ¿no? O sea, con gozo recibirlo, no sé quién hace eso, pero aquí nos dice la palabra de Dios, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que, ¿para qué la prueba, hermanos? Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Eso es lo que pasó con Job también, pues, hermanos, ¿no? Las pruebas le vino, ¿no? Hermanos, Dios permitió que el enemigo hiciera, pues, lo que hizo, ¿no? Las cosas malas. Las cosas malas no vienen de Dios, sino el enemigo hace las cosas. Dios ha permitido, entonces eran pruebas y su fe, pues, ha producido paciencia de Job, porque al final Job se dio cuenta de que no había conocido a Dios ni siquiera un poquitito. Entonces, recién cuando conversó con Dios al final, entonces Dios, recién, Señor, te conozco, o sea, que no te conocía. Y hermanos, por fe nada más él caminaba, pues no. Y, y bueno, y después Dios solucionó todos sus problemas. Así que nosotros debemos tener esa fe, ¿no? Y pasar las pruebas con gozo, dice aquí, ¿no? Bienvenido a la prueba entonces. Y que la paciencia, hermanos, es importante entonces aquí en nuestro carácter tener paciencia. Somos impacientes, queremos ya que las cosas funcionen, ¿no? Y que la paciencia tenga pues su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Eso es lo que quiere Dios, también que nosotros seamos sus hijos perfectos como Él es perfecto, ¿no? Para eso necesitamos paciencia y las pruebas vienen para eso, hermanos, ¿no? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, si nos falta sabiduría, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Pida, dice a Dios, no, pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay que pedir, pues, a Dios, hermano, sabiduría, pero que pida con fe, no dudando, dice hermano, sin dudar, hay que pedir con fe, no dudando, porque el que duda, ¿cómo es? Es semejante a a la ola del mar, impulsada por el viento, echada de una parte a otra. Entonces hay que pedir con fe, hermanos, no hay que dudar, no hay que estar seguro, hermanos, nada de duda, el enemigo quiere que dudemos. No piense, pues, que ese hombre que duda, ¿no? Que recibirá alguna cosa del Señor, no va a recibir nada el que duda, hermanos, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, no logra nada, no logramos nada, ¿no? Por dudar. Pero que el hombre de condición humilde, ahí está la humildad, hermanos, pero que el hermano de condición humilde dice, se gloríe en su alta posición. O sea, el humilde, entonces, pues eso es lo mejor que uno puede hacer, hermanos, ser humildes, ¿no? No ser orgullosos, no creídos. Y el rico dice en su humillación, ¿no? En su humillación. O sea, el rico debe pensar, ¿no? Decir que yo debo ser humilde, ¿no? Pues él pasará, el rico pasará como la flor de la hierba. Sale el sol, pues y lo seca, ¿no? Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia
perece, pues hermanos. Entonces, ¿dónde está el rico? Se ha muerto. ¿Dónde está? En la tumba. ¿Acaso ha llevado su riqueza? Pereció. Pues eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? ¿No? Toda su gloria, todos sus títulos, todo, pues, ¿dónde está? Pereció. ¿No? Ahí, hablando del rico, ¿no? Así también se marchitará, pues, el rico en medio de sus empresas, hermanos. Bienaventurado, ¿quién? El hombre que persevera bajo la prueba. Entonces, estaban pasando pruebas, hermanos. Somos bienaventurados, felices, hermanos, si perseveramos, seguimos confiando en Dios, hermanos. Porque una vez que ha sido aprobado, dice, recibirá por la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Así que, hermanos, amemos a nuestro Señor, ¿no? Perseveremos, pues perseveremos y Dios nos dará la corona de la vida eterna, ¿no? Que nadie diga, pues, ¿no? Cuando es tentado, ahí está, cuando es tentado, nadie diga soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie, hermanos, no tienta a nadie. Así que Dios no puede ser tentado, no, hermanos, por el mal, ni tampoco él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, o sea, la concupiscencia, hermanos. O sea, hay en nuestro ser, ¿no? Por habernos apartado de Dios, hay una inclinación al mal. Así hemos nacido, hermanos, inclinados al mal. No hemos nacido con pecado, sino con inclinación al pecado. Nos parece que es cosa natural que nos empuja, ¿no? A hacer siempre lo malo, hermanos, ¿no? Entonces esa pasión, ¿no? Eso que hay dentro de nosotros, esa pasión nos lleva, nos empuja, pues, hermanos, a caer, ¿no? A ser tentados por ese deseo, ¿no? Carnal, decimos, ¿no? Que hay. Después, hermanos, cuando la pasión ha concebido, hermanos, esa concupiscencia, esa pasión, esa idea de pecado, ese deseo carnal, cuando se ha concebido, hermanos, así como el niño se forma en el vientre de la madre 9 meses, que después da a luz, pues, el hijo. Así también esa pasión, así en la mente está, y después da a luz, hermanos, y eso es el pecado, pues, ¿no? Se comete pecado, porque en la mente primero se ha concebido, y cuando el pecado es consumado, ¿qué engendra, hermanos? La muerte, pues, ya, a la muerte nos lleva, pues, ¿no? Amados hermanos míos, no se engañen, no debemos engañarnos, dice. Toda buena dádiva, ahí está, toda buena dádiva y todo don perfecto, hermanos, viene ¿de dónde? De lo alto, de Dios. Todo lo bueno viene de Dios, hermanos. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay en él cambio ni sombra de variación, no hay nada de malo en Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Lo malo viene del enemigo, ¿no? En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos primicias de sus criaturas. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Así que paciencia, hermanos, ¿no? Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, si nosotros vamos a querer hacer airados las cosas, ¿no? Por más buen intencionado sea, así como Saulo mataba a cristianos pensando que estaba haciendo bien, pues nos vamos a equivocar, hermanos. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, reciban ustedes con humildad, hay que recibir la palabra implantada, hermanos, que es poderosa para salvar sus almas. Esta palabra que estamos estudiando, hay que recibirlo, hay que implantar en nuestro corazón. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan pues a sí mismos. Entonces, ya ahora ya estamos estudiando la teoría, hermanos. Ahora hay que experimentar, hay que poner en práctica, porque si alguien dice es oidor de la palabra y no hacedor, ¿no? Si no llevamos a la práctica, es semejante pues, a un hombre que mira su rostro natural en el espejo. Uno se mira en el espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Ya te olvidaste de lo que has visto en el espejo, te olvidas de quién eres. Eso dice es aquella persona que es solamente teórico y no práctico. Nos está diciendo ahí, no hay que ser solamente oidores, sino hay que ser hacedores, dice.
Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, porque la ley de Dios es pues como el espejo es pues la ley de Dios. Si miramos perfectamente la ley, hermanos, la ley de la libertad, ¿por qué los 10 mandamientos es la ley de la libertad, hermanos? Porque cuando obedecemos somos libres, pues hermanos, ¿quién nos va a condenar en esta tierra si estamos respetando? No somos adúlteros, no robamos, no mentimos, no codiciamos y adoramos a Dios como Dios dice. Entonces, ¿quién? Entonces, libres somos, pues. Pero cuando nosotros miramos la ley y después nos olvidamos y lo desobedecemos, hermanos, ahí viene pues el problema, ¿no? La cosecha de hacer mal o de pecar. Entonces, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace, pues, bienaventurado en lo que hace. Así que el ser obedientes, así atentos a lo que estamos escuchando de Dios y lo hacemos, ahí estamos, bienaventurados, hermanos, en todo lo que hagamos, ¿no? Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tales van. Si somos solamente palabra y palabra nada más, nos estamos engañando, dice. La religión pura, verdadera, ¿no? Y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. ¿Qué cosa es la religión verdadera? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo, hermanos. Así que hay que servir a nuestro prójimo, hermano, sobre todo aquí, a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. ¿Cuánta aflicción hay en este mundo? Entonces, esa es la religión pura, ¿no, hermanos? Que podamos servir, ayudar a nuestro prójimo. Y también, hermanos, hay que cuidarnos de no contaminarnos con este mundo, ¿no? Que Dios los bendiga, hermanos. Ahí está una respuesta a nuestra pregunta que nos hemos hecho. Voy a pedir a ver si algún hermano, no sé quién estará pues disponible, todos se han ido al trabajo ya de repente, hermanos, están en camino al trabajo. Hermano Bercelay, creo que estás tú dispuesto ahí a orar. Por favor, hermano, acércate a tu micro, hermano Bercelay. Ya, ya, mi hermano, muy buenos días. ¿Me escucha, hermano? Sí, 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 hermano. Despídanos con una oración, hermano. Sí, mi hermano, vamos a ver. Amantísimo Dios Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos. Te agradecemos, Señor, por este estudio de esta mañana. Estamos ampliando, Señor, de que cuán bondadoso y amoroso eres con nosotros, Dios, para poder entender y tu manifiesto, Señor, hacia nosotros y hacia los demás también, Señor, a las personas que no te conocen, Señor, o tal vez ignoran de tu grandeza y tu misericordia, Señor, como personas que son. Dios, en esta mañana acompáñanos en todas las labores que nosotros deseamos y estamos haciendo mm, en distintos lugares. Señor, siempre ten piedad y misericordia de nuestros familiares, que hoy día, Señor, se desplazarán a distintos lugares, Señor. En especial a mi prima, Señor Dios, tú acompáñalo en esta travesía que ella va a hacer mm, hacia la ciudad de Lima. Tú pues cuídalo, protéjalo siempre, dalo custodia con santos ángeles y a todos, Señor, a los que se desplazarán en este día y los posteriores días también. Gracias, amoroso Dios. Eres grande y maravilloso con nosotros. Todos favores te pedimos. También por tu Hijo Mauricio, Señor, Padre eterno, que él se pueda recuperarse, un siervo siempre fiel en tu caminar y tú puedes, Señor, también que él pueda salir airoso de esta circunstancia. Tú no lo dejarás desamparado a toda su familia. Siempre pidiendo el favor de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, amén. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.